¿Cómo andamos? Bien, loco, bien, bien, bien. Acá estábamos. Mira, hoy a la mañana hicimos rápidamente un ejercicio de memoria con un par de compañeros de trabajo y les pregunté, porque son mayores que yo, y justo les decía que estaba armando una publicación por el 29 de mayo, el Cordobazo, otro, 51 años del Cordobazo. Y qué loco, porque les preguntaba a los dos, que los dos son nacidos acá en Córdoba, y como dos recuerdos, no te digo que totalmente distintos, pero uno me decía que su recuerdo de su papá era militar y recordaba venir en colectivo y, bueno, chocarse con el colectivo ya empezando a tratar de esquivar lo que era, digamos, en ese momento toda la zona de Alberdi, que no se sabía bien hasta dónde eran los alcances de las protestas y demás. Y la otra persona, de una familia numerosa, laburantes, hijos de ferroviarios, no teniendo un recuerdo como muy vivo, por más que estamos hablando que en ese momento los dos tenían, ponele, 10, 12 años, digamos, tampoco no es que eran. Pero digo, qué bárbaro, ¿no? Porque los dos con más allá de uno más como un oficio más de trabajador, el otro que después casi que al otro día tuvo que tener un rol activo cuando se complica la situación en las calles, le dan parte al ejército, no solamente, digamos, hasta el momento lo que era la policía local. Y también yo trataba de pensar eso mismo, fíjate vos cómo, si te vas viendo en el tiempo, a nosotros nos tocó también en épocas de estudiantes participar por ejemplo, yo en los 90 en la marcha federal contra la ley de educación, por ejemplo, después una marcha contra un frente nacional contra la pobreza, un montón de experiencias que se fueron repitiendo en el tiempo y se fueron dando también en el marco de recordatorios entonces uno el cordobazo lo tiene como muy asociado no solamente a una cuestión de efemérides, el 29 de mayo, el cordobazo, porque hace unos días atrás también es recordar el rosariazo, que a lo mejor no tuvo tanta prensa, pero era parte de un imaginario colectivo que fue sucediendo y que dieron el marco a lo mejor para el cordobazo. Entonces, está bueno por ahí también, en este tiempo que tenemos como un poquito más como para pensar y demás, ver que un montón de organizaciones sociales, del EO, el FOC y distintas otras orgas, hoy están haciendo ollas populares. Y si te pones a mirar para atrás, decís, che, bueno, en algunas cosas vinculadas a la organización se ha avanzado y se ha mejorado tal vez en algunos casos, en otros todavía se está dando forma, pero muchas luchas y reivindicaciones siguen siendo en el fondo las mismas, ¿sí? ¿Y qué pasó al medio? Y bueno, no podemos desconocer que pasó una dictadura también al medio. Así que es interesante también pensar este presente que nos agarra en un medio como tal vez, digamos, lo que más nos identifica hoy a un montón de espacios, de organizaciones, de personas y demás, es la incertidumbre. Y estaría bueno ponerse a repensar qué normalidad es la que vamos a querer volver, ni bien esto se acomode, si aparece la vacuna, porque hay una normalidad que a un montón de gente le afecta muchísimo en su cotidiano, y se ve que hay algunos sectores que están muy cómodos en la normalidad que abandonamos allá por mediados de marzo. Entonces también me parece que es un momento interesante para repensar, ¿no? Desde el lugar que nos toca estar, en una institución educativa, en un centro cultural, en una fábrica, en un trabajo cuentapropista, pero pensar qué significó eso, porque en ese tiempo no era una discusión, digamos, gremial, no se estaba discutiendo un 20% más por un aumento, era una época en que los salarios estaban muy bien remunerados, los trabajadores, la clase trabajadora. En ese tiempo me parece que también se puso en claro que
la unidad implicaba no solamente manifestarse contra una tiranía, sino también pensar otro modelo de sociedad más justa, con más posibilidades para todos, sin guetos. Y me parece que ese fue el gran desafío y que después acarreó un montón de circunstancias en nuestra historia. Pero que hoy los sectores populares estén recordando este hecho con sus luchas cotidianas y con sus ollas populares, digamos, también nos muestra una gran cuenta pendiente que le seguimos achacando a nuestra joven democracia. Bueno, la democracia empezó en el 83, entonces tenemos ya como que hacer un mea culpa más profundo, porque ya no es solamente responsabilidad de los grandes de la época y que no supieron. Hubo cosas importantes que se hicieron, pero está bueno que en este tiempo nos sentemos también a pensar, digamos, qué estamos haciendo con nuestra historia. Les contamos a la gente que estamos hablando con Marcelo, uno de los encargados del Centro Cultural Graciela Carena. Es algo así como la cabeza, pero sé que es un grupo que va entrelazado, que hacen un trabajo maravilloso y que van remando en un tiempo muy particular. Por eso estamos contextualizando con un poco de historia, con un poco de la reciente y la no tan reciente. Y bueno, aprovecho, Marce, acá primero para agradecerte este momento para conversar, y de todo esto que nos contás, me gustaría que podamos ahondar más en qué está haciendo específicamente, cuál es el aporte, cómo está insertado, qué papel juega el Centro Cultural Graciela Carena. Bueno, mirá, ahí con el Centro Cultural debemos decir que cuenta con el respaldo de una institución que se llama Cofradía de la Merced, allá cuando iniciamos a mediados del 2008. Y bueno, cuando planificamos este año, también con miradas que se adecuaran a los nuevos tiempos, a un centro que también nos gusta pensarlo como un espacio vivo, no como, bueno, ya está funcionando así, las cosas se hacen así, no. Siempre nos pensamos cada año con desafíos nuevos. Bueno, y en este pensar y en este pequeño andar del 2020, de un día para el otro, a todos nos sorprende esta pandemia y nos disponemos a un inicio de cuarentena que no teníamos muy claro cuáles eran las implicancias y los alcances, pero por lo pronto, como tantos espacios, tuvimos que cerrar nuestras puertas e ir viendo el devenir de las acciones y decisiones que venían de nación prácticamente y que iban teniendo los alcances a los distintos estados provinciales y municipales. Pero bueno, cuando pasó los primeros 10 días, que estábamos como atentos a ver cuáles iban a ser las acciones más directas, nos dimos cuenta que esto iba a empezar a tomar un matiz como de unos cuantos días, y dijimos, bueno, dentro de las posibilidades nuestras, ver qué podemos accionar también, teniendo en cuenta que había un montón de gente en situaciones mucho más precarias y mucho más dificultosas que este paréntesis que podemos hacer nosotros como espacio cultural. Entonces surgió la posibilidad de una de las opciones que teníamos para poder movernos, era el personal que estaba afectado a salud, a gente que estaba afectada a la parte de seguridad, y después se abrió un abanico de posibilidades para el tema de donaciones, de asistencias a comedores, merenderos, y nosotros ahí teníamos grupos de gente con los cuales estábamos conectados y que empezaban a activar también, dentro de sus posibilidades, acciones directas para llegar a las familias con muchas dificultades desde todo punto de vista, desde infraestructura
alimentación, vestimenta y lo que se te ocurre. Y comenzamos, como dijimos, bueno, nosotros por nuestra ubicación ahí en el centro de la ciudad, dijimos también, ofrezcámonos también como centro de acopio para algunas instituciones, organizaciones que necesitaran y que les sirviera esta posibilidad. Tal es así que rápidamente establecimos contacto con la gente de la Fundación Alegría Ahora, que es una escuela que trabaja con personas de distintos barrios de la ciudad de Córdoba, digamos, en una situación de mucha vulnerabilidad, y que ellos habían activado ya, digamos, bueno, recibir donaciones, y ellos también estaban distribuyendo en ese momento los módulos del PAICOR para las distintas familias, pero bueno, con eso no era suficiente, entonces estaban pensando otro tipo de posibilidades, y ahí aparecen las donaciones y demás. Y también conjuntamente apareció el vínculo con otras organizaciones que trabajan en la zona norte de la ciudad, para la zona del barrio Argüello y de Villa Allende, como es el proyecto Betania y Villa Allende Solidaria, que también viene sosteniendo trabajos territoriales con un día a día muy difícil, y cuando la aparición de la pandemia profundizó aún más cada una de estas dificultades en los territorios. Yo creo que uno de los aprendizajes o fotos que nos dejó esta pandemia es una foto bastante cruda de una profunda desigualdad que empieza a resquebrajarse desde las cuestiones más prioritarias, como es la falta de alimento, pero a eso empezó a sumarle la falta de infraestructura. Fíjate vos que en la misma ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica del país, hay gente que se enfermó y se murió por falta de acceso al agua. Entonces, me parece que es una gran foto, me parece, para esta pandemia. Pero bueno, como te decía, activamos con esta Fundación Alegría Ahora, Proyecto Betania, Villa Allende Solidaria, formas de aquellos que pudieran acercar donaciones. Una opción era el Centro Cultural. Y ahí fuimos como dentro de las posibilidades, activando esa variable. Y después también nos fuimos chocando con la imposibilidad de mucha gente que nos avisaba que tenía donaciones, pero no tenían la posibilidad de movilizarse, no tenía permisos y demás. Así que bueno, fuimos viendo opciones para poder hacer retiros de esas donaciones y acercarla a los distintos puntos de acopio. Y en determinado momento decidimos poder acompañar también desde un lugar que a veces en las barriadas, con la voluntad de las personas que día a día tratan de ver, armar una comida con lo que se pudo recolectar, y más que estar pensando en qué es lo que se hace, es ver cómo estiramos la cantidad de porciones, porque cada día se van sumando más familias necesitadas. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo poder a lo mejor ayudar desde ese lugar un poco más sensible? Y nosotros disponiendo de un espacio también para poder cocinar. Y bueno, se decidió en principio 2 veces a la semana cocinar en el Centro Cultural unas 100 raciones de comida, y que nos propusimos que fuera con una suerte de mejorar un poco la calidad nutricional en esas cantidades. Y empezamos con 2 veces por semana, haciendo 100 raciones de alimentos con postre. Y desde la semana pasada establecimos un día más. Entonces, en la actualidad estamos haciendo martes, jueves y sábado. Una entrega, cada una de esas entregas es de aproximadamente 100 raciones, y que están repartidas sostenidamente, una en barrio Policial Anexo, otra en barrio Sol Naciente, y la de los días sábados va a la Polinesia, en las afueras de Villa Allende. Entonces, en ese mientras tanto, también ese costado
que venimos haciendo en distintas alturas del año, digamos, de tratar de sostener una mirada, un acompañamiento solidario con organizaciones e instituciones que tienen trabajos territoriales. Nos hemos sumado ya de una manera más sostenible en este tiempo, pero también sirvió para activar un montón de gente que cuando ve que se empieza a mover un poco la rueda, también quiere ofrecer desde su posibilidad de dar una mano físicamente, acompañarnos a cocinar, otra gente que activó con donaciones. Nosotros también, una de las acciones que fuimos como tratando de acompañar lo más posible a los profes que algunos habían alcanzado a iniciar clases en el centro cultural y otros aún no. Entonces, bueno, algunos empezaron a explorar esto de las clases online, esto de las clases virtuales. Entonces se fueron sumando de a poco, los fuimos acompañando también con la difusión, con el armado, con el acompañamiento para estas primeras conexiones que no sabemos muy bien si están funcionando o no, cómo lo recibe el otro, cuál es la respuesta de sus alumnos. Bueno, tratando de poner en marcha de a poco, dentro de las posibilidades, este mundo virtual de las clases online, que también les permitió a muchos profes empezar a activar también su posibilidad laboral. Y también algunos a partir de allí también nos están acompañando también con un aporte, digamos, que nos ayuda a sostener estos emprendimientos de carácter solidario, que para pensarlos en la sostenibilidad en el tiempo, digamos, requerimos de donaciones y de aportes que nos ayuden a que esto sea una realidad en este presente, pero que también podamos seguir avanzando en el corto y mediano plazo. Marce, sí. Discúlpame, contame dónde se pueden hacer esas donaciones. Mira, poniéndose en contacto con estas instituciones, ya sea Fundación Alegría Ahora, Proyecto Betania o Villa Allende Solidaria, o el Centro Cultural Graciela Carena, se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales, aquellos que quieran hacer alguna donación de alimentos no perecederos. También empezó hace unos días que ya el frío se ha hecho presente, entonces está bueno aquellos que puedan donar frazadas o ropa de abrigo, o también aquel que quiera hacer un aporte de dinero. Yo les pediría que se comuniquen con nuestras redes, Centro Cultural Graciela Carena, en Facebook, en Instagram. Incluso tenemos la posibilidad de poder movernos y poder hacer un retiro en alguna locación que nos digan la persona dónde podemos hacerlo. Toda donación es bienvenida y es necesaria, y también, por más pequeña que sea, nos ayuda a sentirnos parte de un colectivo y que no solamente, bueno, pero yo solamente tengo 2 paquetes de arroz, o yo tengo un poco de lenteja y no sé si eso alcanza. Sí, alcanza y ayuda y nos moviliza a todos, y ese grano a grano es lo que nos permite darle forma a estos proyectos y sostenerlos en el tiempo. Así que para las donaciones, que se comuniquen con nosotros en nuestras redes sociales, o alguna de las otras instituciones que te mencioné anteriormente. Bien, antes de que me digas de estos temas más específicos, me estabas hablando de esto de a grandes rasgos, de todo lo que iba pasando. No sé si querías seguir como explayando sobre esa idea que venía bastante bien, pero quería rescatar esos datos que me parecían importantes. Bien. Sí, también para nosotros fue como el repensar el centro, porque nos dimos cuenta que los espacios vinculados a la cultura, al espectáculo, vamos a ser los últimos en la fila a la hora de empezar a habilitar posibilidades así como la educación. Entonces dijimos, bueno, tenemos el centro cultural que hoy tiene que estar cerrado, como todas las otras instituciones. Podemos activar como punto de acopio para movidas solidarias. Sumamos el tema de cocinar alimentos 3 veces a la semana,
el acompañar y estar ahí en contacto con nuestros talleristas que están con sus clases online y también estando atento a las posibilidades que va generando nación, provincia y municipio respecto a posibles becas, ayudas, fondos y demás, en los cuales nos permitan también sostener, digamos, grupos de trabajo, digamos, y más que nada pensando en los posibles tiempos de esta pandemia, y bueno, y cada vez se hace más dificultoso. Ayer nos chocamos todos con esa triste noticia de que posiblemente cierre sus puertas el Museo Barrilete, con todo lo que eso implica. El significado el significado, para la ciudad, sí, desde lo simbólico, porque acá no estamos hablando solamente de cuando vuelve tal actividad, no, estamos hablando de un espacio sumamente necesario, muy icónico, que también nos dolió mucho cuando tuvo que, ya no pudo seguir estando ahí en la parte del subsuelo de lo que era la vieja usina, y luego cómo trataron de reconvertirse en la zona ya por la recta Martinoli, con algún otro espacio más que pudieron abrir. Entonces, bueno, son todos como pequeños llamados de atención, pero bueno, todas estas posibilidades que podemos tener a mano y que podemos hacer uso de esas opciones a través de algún tipo de subsidios y seguir repensando formas para que en este corto plazo y mediano también podamos generar posibilidades para nuestros talleristas, para el espacio, porque más allá de tal o cual espacio cultural, si empezamos a naturalizar que se van cerrando, como se van cerrando los comercios, que todo eso implica detrás familias, proyectos y demás, ¿qué modelo de ciudad vamos a pensar post pandemia? ¿A qué nuevo orden vamos a volver si dejamos de lado, digamos, todas estas miradas que vinculadas al área cultural, educativa, pero que también nos muestran también como sociedad? Así que me parece que es un tiempo también para repensar el rol de la educación, de la cultura, de cómo es su vida dentro de una sociedad, qué importancia le damos. Me parece que también es un buen momento para reflexionar los actores involucrados de una u otra manera en los diferentes espacios, para que repensemos juntos cuando vuelva la normalidad, la supuesta normalidad, para cómo vamos a seguir los diferentes espacios. Bien, estimado Marcelo, bueno, primero agradecerte por tu tiempo acá para charlar un poco sobre esta realidad y repensar y reflexionar. Gracias por compartir tus pensamientos. Bueno, por una cuestión de tiempo, esto estaría bueno para seguirla, pero bueno, la vamos a seguir. Digamos, dejo mi palabra de que cuando pase esto y podamos volver ya al estudio, invitarte para que vayas y seguimos debatiendo un poco esto de qué es lo que pasa con todo, desde la cultura, como es desde el centro cultural hacia, por supuesto, otras aristas. Así que de nuevo, muchas gracias. Bueno, te agradezco, Juan, y por supuesto que aceptamos el desafío para cuando sea posible. Y como reflexión, esto que si sirve, esto que dijimos, la pandemia nos sacó una foto cruda de una sociedad muy desigual y que claramente la salida a todo esto tiene que ser colectiva. Yo creo que como pequeña reflexión final, me parece que nos podríamos quedar con eso. Una sociedad que ha construido mucha desigualdad y que hoy más que nunca necesitamos
pensarnos entre todos y que la salida sea colectiva. Muchas gracias, Juan.